¿Qué construye confianza en las instituciones públicas? ¿De qué factores depende? ¿Cuáles son los instrumentos clave para la lucha contra la corrupción? En Punto de Control, a través de un ciclo de conversaciones, buscamos respuestas a estos interrogantes. En este episodio, hablamos con Miguel Pouso sobre su constante lucha por los derechos de los jubilados, su incansable defensa del Instituto de Previsión Social de Buenos Aires y su valiosa labor en ADESIP. Bienvenidos a Punto de Control. Soy Pedro Fernández, secretario general de APOC, y quiero dar la bienvenida a Miguel Pouso, que hoy nos visita. Miguel es contador público, ha tenido una trayectoria vasta en la provincia de Buenos Aires, se ha desempeñado en varios cargos y culminó su carrera en el Tribunal de Cuentas de la provincia, Miguel, después de varios años de haberte desempeñado ahí, y te has jubilado hace como 20 años ya. Sí, en el 2001. En el 2001, y después de jubilarte, tomaste verdadera conciencia de la importancia del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, y eso te llevó a organizar una asociación por la defensa del sistema previsional, que se denomina ADESIP, y a partir de ahí iniciaste un nuevo trabajo que es traccionar para defender el Instituto de Previsión Social. Nos gustaría que nos cuentes un poco este derrotero, cómo surgió y tu experiencia de estos años de recorrido en ADESIP. Sí, mirá, es importante hablar de esto porque, qué sé yo, lo que me pasó a mí, por ahí le pasa a todo el mundo y por eso que algunos no se dedican a este tema. Porque cuando yo trabajaba, no pensaba en la jubilación. Pensé en la jubilación capaz que en el último año. No sabía ni cómo funcionaba el instituto. Y yo me doy cuenta que ha sido un error tremendo eso, porque, bueno, por suerte que el instituto siguió avanzando, porque el instituto está muy bien organizado, está basado en principios muy sólidos, ha dado una experiencia durante muchos años muy categórica en cuanto a éxito, ¿no? Y éxito inclusive comparado con otros sistemas. Contame un poco la historia de otros sistemas previsionales en el mundo, que yo sé que lo has investigado, sí, y hacer el comparativo con el de nuestra provincia. Sí, sí, mira, los sistemas previsionales en el mundo, en Europa especialmente, arrancaron allá por 1850 y pico, 1800. Y arrancaron bajo dos criterios que es importante tenerlos en cuenta para saber dónde estamos nosotros, en cuál sistema estamos y cómo es el destino que vamos a tener, ¿no? En Alemania, por ejemplo, había un tipo que era canciller, Bismarck, y a ese se le ocurrió empezar a pensar qué vamos a hacer con la gente una vez que digamos que deje de trabajar, que no puede trabajar más, ¿no es cierto? Entonces empezaron las ideas ahí, ¿no? Pensó en un sistema donde había que aportar obligatoriamente el trabajador y que lo ayudara también el empresario, que era donde trabajaba. O sea, la sociedad, digamos, le aportaba a través del empresario, del patrón, digamos. Y así surgen los aportes y surgen las contribuciones. Los aportes personales del trabajador y las contribuciones. Ese fondo iba a ser, digamos, de propiedad de una institución que creaba el Estado, pero que no era del Estado después, porque iba a tener personalidad jurídica aparte y además patrimonio aparte. Bueno, esa fue una idea. La otra idea apareció en Francia, con una persona que se llamaba Beveridge, algo así es. Y Beveridge, no, era una idea totalmente diferente. Él dijo, no, esto lo pagamos con los impuestos, dice. No creamos un fondo ni nada, sino que, bueno, el Estado, así como mantiene la educación, la salud, qué sé yo, va a tener que mantener al hombre cuando deja de trabajar. Así fue la cosa. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros, digamos... Provincia de Buenos Aires, decís. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es lo que esta charla nos interesa, ¿no? Arranca realmente el sistema en la época de Mercante, en 1949, el sistema del IPS. Y arranca con la filosofía de Bismarck, de que sea un sistema que tenga aportes y contribuciones y que esos fondos no sean. Que el Estado, inclusive,
podía intervenir subsidiariamente en el caso de que el sistema transitoriamente tuviera un déficit. Porque, lógicamente, si se organizaba de esa manera, podía tener un déficit transitorio, porque, lógicamente, había que recaudar, esa plata tenía que alcanzar, y puede ser que era algunos años, por distintos motivos, no sea. Entonces, existía la posibilidad de la subsidiariedad del Estado, pero para una situación eventual. Bueno, el sistema empezó a funcionar perfectamente. Estos sistemas están basados en la sustentabilidad, ¿viste? Están basados en la sustentabilidad, ¿qué significa? Que tienen que autofinanciarse. Si no, ya entramos nos pasamos al otro sistema o nos pasamos a un sistema de mezcla o un sistema deteriorado que tiene que tener esa situación. La sustentabilidad te da fuerza para enfrentar cualquier cambio que quieran hacerlos. Cuando vos perdés sustentabilidad, el Estado te dice, bueno, pero yo te contribuyo, por consiguiente te modifico como a mí se me ocurre. Porque entonces es fundamental tener en cuenta, qué sé yo, la dirigencia gremial, los diputados, los funcionarios, todo el mundo que tenga algo que ver con esto, de que el sistema tiene que ser sustentable. Un poco lo que motiva esta charla es que el jubilado de la provincia que ha podido hacer una carrera en la administración pública o en la docencia, con esos 35 años de aportes y 60 de edad, le permite tener una jubilación digna, digamos. Sí. Si uno lo compara con el gran sistema previsional argentino, que es el ANSES, la jubilación es abismalmente menor en el sistema nacional. Por eso, tanta responsabilidad y tanto esfuerzo tenemos que hacer los activos, desde el lugar que estemos, ustedes ahora con ADECIP, nosotros desde APOC, en custodiar esto y preservarlo, porque en definitiva es pensar que el empleado bonaerense viva bien cuando llega a la edad de jubilarse. Eso que estás diciendo, Pedro, es uno de los principios del sistema alemán que se implantó acá, que se llama integralidad, jurídicamente, ¿no? La integralidad, ¿qué significa? Que vos vas a recibir una remuneración que te sirve para alimentarte, para cubrir tu salud, para tener una dignidad, para tener, digamos, cuando sos jubilado pasás a ser una persona de segunda, sino que al contrario, cubrir eso. Entonces, ese principio es fundamental y tiene que ver con el porcentaje. Vos fíjate que a nivel nacional se habla del 82%, que fue una lucha, que se da, que no se da. Acá en realidad estamos hablando de menos. Estamos hablando del 70 al 85. Pero aparte es importante, cuando acá se habla de la movilidad, porque en Nación se habla de la movilidad jubilatoria, esta es distinta. La movilidad es, si yo me jubilo con una determinada categoría, me jubilo con esa categoría, cobro el 75 de esa categoría, y cada vez que el activo tiene un aumento, el jubilado tiene el mismo aumento proporcional. Eso que vos dijiste, esa movilidad es la perla, eso es algo que le tenemos, es importante, por eso esta charla que se divulgue, porque eso la gente lo tiene que entender, eso lo tenemos que defender a muerte, Pedro, porque es la base del sistema, porque si no después es un sistema, el jubilado de la Nación, fíjate lo que le pagan, no puede vivir, en cambio acá no es así. Además, acá, por ejemplo, se valora el hecho de la carrera. Es decir, yo, por ejemplo, cuando vos te jubilás, tenés derecho a elegir el mejor cargo de 3 años consecutivos o 5 alternados. Vos lo elegís. Y entonces, además, digamos, durante toda tu vida de trabajo, te da aliciente para seguir progresando, para ser un buen empleado, para ganar más, porque en definitiva vas a cobrar más. En definitiva. Y además, en el Estado, como hay tanta inestabilidad, porque vos, por ejemplo, llegás a ser director y después viene el cambio de gobierno y te echaron. Entonces, está bien que no se tome más años, sino que se tomen los 3 mejores o los 5 alternados, porque un tipo por ahí sube, baja, sube. En Nación no es así. En Nación se toma el promedio de los 10 últimos años. Claro. Ahora vos fijate, con la inflación que hay, el promedio es enormemente menor lo que se pagaría. Por eso que el sistema de la provincia es extraordinario, porque primero que cubre eso que decíamos integralidad. El tipo va a tener el mismo sueldo que tenía cuando se jubiló. Entonces, vos no pasás a ser un menesteroso por ser jubilado, sino que al contrario, sos el funcionario o la carrera, el lugar que llegaste en la última parte de tu carrera, y eso te lo respetan. Fíjate que un jubilado apenas puede comer, no puede comprar el remedio. Además, otra cosa, el esparcimiento.
no puede ir a ningún lado porque no tiene plata. Entonces, en la provincia no pasa eso, no pasa eso. Y además depende también tu nivel de ingreso del esfuerzo que has hecho en tu vida. Si vos nunca te preocupaste y siempre fuiste empleado de cuarta, y bueno, te vas a jubilar con el sueldo de cuarta. Por eso es que no tenemos que perderlo el sistema. Y tenemos que corregirlo, pero no perderlo. Hacer ajustes por el paso del tiempo. Inclusive la nación tendría que ver cómo funcionó el sistema de la provincia de Buenos Aires y tratar de aplicarlo. Acá hay que dividir el sistema jubilatorio, con un régimen como tenemos nosotros, bien hecho, y un sistema de subsidios a la vejez o qué sé yo, para gente que por ahí no pudo tener aporte y hay que resolver el problema. Aparte, pero no mezclarlo, porque si no, esta es la injusticia, que ahora un tipo que nació, que aportó toda la vida, cobra lo mismo que un tipo que no aportó nunca, o que aportó 3 meses, inclusive nunca le aumentan el sueldo. Es injusto. En la jubilación. Bueno, así que creo que quedó hay varias cosas para hacer, Pedro. Absolutamente claro, nos llevamos tarea para el hogar, pero creo que ya con el solo hecho de poder difundir esto, creo que es no digo un punto de partida, el punto de partida empezó hace mucho tiempo con tu laburo, pero sí una herramienta para volver a reinstalar el tema. Una cosa es el laburo y otra cosa es la difusión del laburo, porque si no el laburo queda perdido. Te agradezco mucho la visita y el tiempo compartido. Gracias. Punto de Control es un podcast original de la Asociación del Personal de los Organismos de Control de la Provincia de Buenos Aires. A través de diversas acciones como este ciclo, APOC busca forjar instituciones estatales transparentes y socialmente útiles en beneficio de los ciudadanos. Seguinos para conocer nuevas historias comprometidas con la sociedad.